Te perdiste, chico. El hombre sonrió, con aliento a cerveza mientras se inclinaba hacia él. Jamal Carter no respondió. No tenía que hacerlo. La expresión en su rostro lo decía todo. No quiero problemas. Pero los problemas lo encontraron de todas formas. Una bebida derramada, un empujón, un insulto racial, y luego ¡boom! Un disparo en el pecho. Y Jamal se desplomó en medio del bar de O'Reilly, mientras el tirador se sentaba tranquilamente y terminaba su bebida. Lo llamaron defensa propia. Dijeron que Jamal había sido agresivo. Las grabaciones de seguridad se corrompieron. Los testigos fueron manipulados. Todos eran amigos del tirador. El sheriff había crecido con el padre del asesino. Pero lo que no sabían era a quién acababan de asesinar. Jamal Carter tenía 24 años, estudiante de tercer año de medicina, el mejor de su clase, entrenándose para ser neurocirujano. No estaba en ese bar para iniciar una pelea. Estaba allí para encontrarse con un compañero de clase. Ahora estaba muerto y el mundo siguió adelante. Todos excepto su padre. Andre Carter, ex técnico de armas de la CIA. Frío, calculador. Un hombre entrenado para construir herramientas de guerra y eliminar objetivos sin dejar rastro. Enterró a su hijo en silencio. Luego sacó un maletín cerrado que el gobierno esperaba que nunca abriera. Ahora hay una lista de nombres, y cada uno de ellos está a punto de morir. Esta es la historia de lo que sucede cuando el sistema falla a un padre en duelo y desata el arma que el gobierno juró haber enterrado. Jamal Carter era el tipo de joven del que la gente hablaba con orgullo. Con solo 24 años, era estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de Washington en St. Louis, preparándose para una residencia altamente competitiva en neurocirugía. Sus profesores admiraban su precisión en el laboratorio. Sus compañeros se sentían atraídos por su confianza tranquila y su generosidad silenciosa. Criado en un barrio marginal por un padre soltero después de perder a su madre a causa del cáncer, Jamal nunca dejó que la tragedia lo endureciera. Si acaso, profundizó su empatía. Sus amigos bromeaban que cargaba demasiado en sus hombros, pero Jamal lo soportaba con dignidad. Su apartamento era pequeño, ordenado y lleno de recordatorios de la persona en la que intentaba convertirse. Libros de texto de neuroanatomía apilados junto a sus zapatillas. Una foto enmarcada de su madre en su graduación de enfermería sobre su escritorio. Y notas adhesivas en la nevera que le recordaban llamar a su padre cada domingo. Esa noche, los exámenes finales finalmente habían terminado. La presión había desaparecido, y Jamal estaba listo para respirar de nuevo. Cuando Ryan Bell, un compañero de clase blanco del Missouri rural, lo invitó a salir por unas copas, Jamal dudó. Conocía esos pueblos fuera de los límites de la ciudad, lugares tranquilos y conservadores, donde las miradas podían durar demasiado. Pero Ryan había sido decente todo el semestre, agradecido por la ayuda de Jamal durante las prácticas clínicas, e insistió en que era solo una salida amistosa. Después de pensarlo, Jamal aceptó. Se vistió de forma sencilla. Se puso una sudadera oscura y unos jeans. El sol se estaba poniendo afuera de su ventana cuando tomó sus llaves. Antes de salir, envió un mensaje rápido a su padre. Solo una nota casual, nada fuera de lo común. Luego cerró la puerta con llave, sin saber que esa noche destruiría la vida que había pasado años construyendo con tanto cuidado. El camino por delante estaba abierto, pero el destino ya había empezado a apretar su lazo. El viaje desde St. Louis hasta el Missouri rural se alargó más de lo que Jamal esperaba. Los edificios fueron reemplazados por campos, las estaciones de gasolina se volvieron escasas y de vez en cuando aparecía una camioneta oxidada abandonada al costado del camino. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, la luz dorada se deshizo en sombras, y los árboles que bordeaban la carretera de 2 carriles se hicieron más altos, más densos. Su GPS comenzó a fallar justo antes de llegar al pueblo, y la señal de su teléfono cayó a una sola barra.
Entró al pequeño pueblo justo cuando la última luz del día desaparecía. Las calles estaban casi vacías, salvo por algunas camionetas estacionadas junto a la acera. Cuando estacionó en el lote de grava frente a la taberna de O'Reilly, lo primero que notó fue la bandera confederada ondeando en un poste junto al porche. Colgaba flácida en el aire inmóvil de la tarde, descolorida pero inconfundible. Sus manos se tensaron levemente sobre el volante. El edificio era antiguo, con paneles de madera desgastados, letreros de cerveza de neón que brillaban débilmente en las ventanas, y un cartel pintado a mano con letras rojas desconchadas. Ryan estaba de pie cerca de la entrada, ya con media cerveza en la mano, saludándolo con un entusiasmo exagerado. Jamal asintió brevemente y salió del coche, sintiendo la aspereza de la grava bajo sus zapatillas. Mientras se acercaba, la puerta del porche se abrió con un chirrido, liberando una ráfaga de humo de cigarrillo y música country. Dentro, el bar zumbaba con voces bajas, risas y el sonido de bolas de billar chocando. Los clientes eran casi exclusivamente hombres blancos mayores, del tipo trabajador, con gorras y chaquetas de mezclilla. Las conversaciones se apagaron cuando Jamal entró. Sintió el cambio de inmediato, la forma en que las cabezas se giraron, la forma en que las miradas se demoraron un segundo más de lo necesario. Conocía ese tipo de silencio. No era violento, al menos no todavía, pero era denso, como la carga en el aire antes de una tormenta. Ryan le dio una palmada en la espalda y lo condujo hacia una pequeña mesa cerca de la pared del fondo, justo debajo de la cabeza disecada de un ciervo. Los dos se sentaron y Jamal recorrió el lugar con la mirada como si estuviera leyendo la sala antes de una cirugía. El camarero no asintió, no sonrió. Solo deslizó un posavasos sobre la barra, sin decir palabra. Ryan pidió por los dos, bromeando sobre cómo le debía a Jamal por ayudarlo a probar neuro. Jamal soltó una leve risa y tomó un sorbo de su cerveza, que estaba tibia en los bordes y amarga de una manera que parecía intencionada. A su alrededor, la música retumbaba con ritmo constante, una canción cargada de guitarras sobre caminos rurales y amores perdidos. En la mesa de billar, dos hombres pausaron su partida, tacos en mano, observando sin hablar. Uno de ellos se entrecerró los ojos cuando Jamal lo miró. En otra mesa, un hombre con barba larga y una gorra de la NRA murmuró algo al hombre a su lado, seguido de un lento movimiento de cabeza en señal de desaprobación. Jamal no dijo mucho. No necesitaba hacerlo. Su cuerpo permanecía relajado, pero sus sentidos estaban alerta. Cada crujido del piso, cada cambio en las conversaciones, cada mirada desde el otro lado de la sala, agudizaban su conciencia. Mantuvo la espalda contra la pared, sus ojos fijos en el espejo detrás de la barra. Ryan seguía hablando, intentando mantener un ambiente relajado, sin darse cuenta, o tal vez sin querer admitir, lo tenso que se había vuelto el lugar. La cerveza descendía lentamente. Jamal no estaba allí para beber. Estaba allí para cumplir un favor. Pero a medida que pasaban los minutos y las miradas no cesaban, una parte de él comenzó a contar los segundos hasta que fuera lo suficientemente cortés para marcharse. Lo que no sabía era que el peligro no estaba fuera, en el estacionamiento o en el camino de regreso a St. Louis. Ya estaba allí, sentado tranquilamente al otro lado de la sala, esperando su momento. La noche se había vuelto más densa, más pesada. Dentro de O'Reilly's, el aire olía a cerveza rancia, sudor y tensión. Jamal permanecía sentado en silencio, bebiendo lentamente la misma cerveza que había empezado casi una hora antes. Sus ojos se desviaban hacia la puerta mientras Ryan se excusaba para atender una llamada telefónica. «Vuelvo en un segundo», dijo Ryan, saliendo con una sonrisa y un gesto con la mano. Jamal asintió, observando cómo la puerta se cerraba tras él. La sala cambió en cuanto Ryan se fue. Todo comenzó con movimiento. 4 hombres se separaron de la mesa de billar y se acercaron a la barra. Se movían con la torpeza confiada de los muy ebrios, riendo demasiado fuerte, chocando contra las sillas, atrayendo la clase de atención que no invita a la intervención.
Yamal sintió el cambio de energía. Lo escuchó en la forma en que sus botas raspaban las tablas del piso, en el repentino silencio que cayó sobre el zumbido de la rocola. Uno de ellos, de hombros anchos y con una gorra de camionero al revés, tropezó hacia adelante y derramó la mitad de su cerveza sobre el pecho de Yamal. El líquido frío empapó la parte delantera de su sudadera. Una sonrisa delgada se dibujó en los labios del hombre mientras retrocedía, fingiendo sorpresa. Los otros se rieron. Yamal se levantó lentamente, dejando su vaso sobre la mesa con un movimiento calmado y deliberado. Tomó una servilleta, secó la mancha y no dijo nada. Pero el silencio no era suficiente. Otro hombre, delgado y con el rostro enrojecido, se inclinó cerca. Murmuró algo en voz baja y gutural, de esas palabras que llevan una historia como un moretón. Yamal se congeló por un momento, aún con la servilleta presionada contra su pecho. Sus ojos se encontraron con los del hombre, sin inmutarse, antes de bajar la mirada al suelo. No quería esto. No aquí. No esta noche. Intentó dar un paso lateral para pasar entre el grupo, pero uno lo bloqueó. Otro se rió. Y luego vino un empujón repentino y fuerte que lo lanzó contra la barra. El instinto se activó. El cuerpo de Yamal se tensó. Levantó las manos y empujó de vuelta, no con ira, sino en defensa, por reflejo. Fue suficiente para inclinar la balanza. El primer golpe llegó rápido y salvaje, impactando contra el costado de su rostro. Yamal tambaleó. Otra mano lo agarró del hombro. Él se soltó. Pero los puñetazos comenzaron a volar, torpes y ebrios, pero alimentados por algo más feo que el alcohol, la sol. Los hombres ladraban y gruñían como animales en un ring. Las sillas se arrastraban. Los vasos caían. Alguien gritó que lo llevaran afuera. Nadie se movió para detenerlo. Entonces, un sonido cortó todo. Un solo disparo. El estallido silenció el bar. Solo uno, fuerte y definitivo. El cuerpo de Yamal se sacudió. Se tensó y luego se desplomó. Cayó al suelo con un golpe seco. La parte trasera de su cabeza golpeó la madera. Un círculo rojo oscuro se expandió en el frente de su sudadera, al principio lento, luego a borbotones. Sus piernas se estremecieron una vez por reflejo. Luego quedó inmóvil. Por un momento, nadie se movió. Incluso los hombres que lo habían rodeado se quedaron congelados. El tirador, Eli Murdoch, estaba de pie con el arma aún levantada, los ojos abiertos, pero sin inmutarse. El cañón aún humeaba bajo la luz del techo. La gente comenzó a retroceder. Un vaso se rompió. Alguien susurró. ¿Qué diablos hiciste? Pero Eli solo miraba. Yamal yacía al lado de un taburete. Su sangre formaba un charco bajo él. Sus dedos se estremecían. Sus labios entreabiertos. La rocola volvió a la vida, pasando por la estática antes de detenerse en una canción de amor country. Y en ese momento roto, rodeado de indiferencia y suelos de madera agrietados, el futuro de Yamal Carter llegó a su fin. No con un veredicto, no con un juicio, sino con silencio. Las luces rojas y azules parpadeantes iluminaron la oscura carretera rural como un carnaval ambulante. La patrulla del sheriff Tully Green se detuvo en el lote de grava frente a la taberna de O'Reilly. Los neumáticos crujieron sobre la tierra mientras él bajaba lentamente, como un hombre que llegaba a un picnic dominical en lugar de a una escena del crimen. Su placa brillaba bajo la luz del porche, la misma que había llevado durante casi 3 décadas, la misma que heredó de su padre. Su primera parada fue un apretón de manos con el dueño del bar. La segunda, una palmada en la espalda para Eli Murdoch. Dentro, el cuerpo de Yamal ya había sido cubierto con una manta de lana que alguien había sacado de una camioneta. La sangre aún rezumaba por debajo, filtrándose entre las tablas del suelo. Los clientes se agrupaban en pequeños círculos silenciosos, bebiendo tragos frescos, con miradas que se deslizaban pero sin mostrar sorpresa. El aire era cálido y espeso,
con olor a pólvora y cerveza. El sheriff Green se movía entre la multitud como un predicador entre los bancos, asintiendo y murmurando preguntas cortas. Las respuestas llegaban idénticas, casi palabra por palabra. Entró enojado. Llevaba algo contra el mundo. Parecía que buscaba problemas. Ninguna persona mencionó la cerveza derramada, los insultos, los puñetazos. Ninguna persona dijo el nombre de Ellie. Cuando Green preguntó por la cámara de seguridad del bar, el camarero, un viejo compañero de casa suyo, simplemente se encogió de hombros. Se volvió a dañar, dijo, tocando la lente rota. No grabó nada. No siguieron más preguntas. Green solo anotó lo que confirmaba la versión que ya había decidido. En el estacionamiento, Ellie estaba de pie junto a su camioneta, aún sosteniendo el arma con ambas manos, como un trofeo que nadie le había pedido que entregara. Sus manos no temblaban. Su historia ya había sido contada por otros. El sheriff Green se acercó, asintió una vez y le quitó el arma suavemente de las manos. Le abrió la puerta de la camioneta y le indicó que se sentara dentro. No había esposas a la vista. En la comisaría, el papeleo oficial fue solo una formalidad. El informe era escaso. Sin vigilancia, sin testigos fiables, defensa propia pendiente de revisión. Green lo estampó, lo firmó y lo archivó. No habría arresto, ni cargos, ni investigación más allá de la delgada fachada que ahora habían construido alrededor de un hombre negro muerto que, según el registro, había iniciado una pelea en un negocio local. En las afueras del pueblo, Ryan Bell estaba sentado en su porche con la cabeza entre las manos. Había visto todo. Había visto a Jamal intentar retroceder. Había visto las risas, el acorralamiento, el golpe a traición, la ejecución. Ninguna de las versiones del pueblo coincidía con lo que él había presenciado. Cuando intentó hablar, primero con el camarero, luego con el ayudante del sheriff, solo recibió silencio y miradas frías. Más tarde esa noche, apareció una nota pegada al parabrisas de su camioneta. «Déjalo o vete». Eso era todo. A la mañana siguiente, Ryan hizo una maleta. Al atardecer, su apartamento estaba vacío. Su nombre había sido borrado de cualquier vínculo con lo ocurrido. Para el pueblo, él nunca había estado allí. En la oficina del sheriff, Ely regresó al día siguiente con su padre. Se estrechó la mano con Green, rieron sobre los medios, hablaron sobre la temporada de caza. Una breve reunión a puerta cerrada terminó con una palmada en el hombro y la promesa de mantener un perfil bajo. En la pared, fuera de la oficina, colgaba una foto del sheriff Green en uniforme, enmarcada junto a la de su padre. Ambos hombres llevaban la misma sonrisa. No se envió ningún informe a Louis. No se hizo ninguna declaración a la prensa. El nombre de Jamal Carter nunca cruzó la línea del condado. La llamada llegó poco después de la medianoche. Andre Carter estaba sentado en su pequeña sala de estar en el lado sur de Chicago. La televisión estaba en silencio con un libro a medio leer, descansando sobre su pecho. Cuando el teléfono sonó, miró la pantalla por un momento antes de responder. Sus instintos se prepararon para lo peor antes de que se pronunciara una sola palabra. La voz al otro lado era oficial, ensayada, desprovista de emoción. Usaron su nombre completo. Preguntaron si era el padre de Jamal Carter, y luego le dijeron que su hijo estaba muerto. No dieron explicaciones, solo una ubicación, una hora y la solicitud de que fuera a identificar el cuerpo. Andre no habló durante un minuto entero. Simplemente se quedó allí, con el peso de la habitación presionando como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Luego se levantó, tomó su abrigo del perchero junto a la puerta y salió, dejando la televisión parpadeando tras él. El viaje a Missouri fue largo y silencioso, sin música, sin radio hablada, solo el sonido del motor y el zumbido bajo de pensamientos demasiado pesados para formar palabras. Llegó a la oficina del forense cerca del amanecer. Una mujer con una carpeta lo recibió en la entrada lateral. Lo condujo por un pasillo que olía levemente a cloro y formaldehído. Cuando levantaron la sábana, el rostro de Jamal aún se veía tranquilo,
sereno. La sudadera ya no estaba, pero el agujero de bala en el centro de su pecho seguía allí, rodeado de sangre seca como un anillo de Diana. El forense lo describió clínicamente: una herida de entrada, sin salida, muerte limpia. Andre no se inmutó. No pidió detalles, no se derrumbó. Miró el rostro de su hijo durante varios largos segundos, asintió una vez y se dio la vuelta. Firmó los formularios necesarios con mano firme. Luego salió sin decir otra palabra. Esa noche, de regreso en Chicago, el apartamento estaba en silencio. Las fotos enmarcadas en la estantería, la graduación de Jamal en la secundaria, un viaje de pesca en Wisconsin. Una selfie borrosa de ambos sonriendo parecía ahora demasiado ruidosa, demasiado brillante para el ambiente que había quedado en el lugar. Andre pasó junto a ella sin detenerse y caminó por el pasillo hacia la habitación a la que casi nunca entraba. Alguna vez había sido un taller cuando tenía su propio negocio de contratista. Pero detrás de un panel de yeso, cerca de la esquina más alejada, había otro legado. Un maletín de metal con cerradura, incrustado entre las vigas, oculto tras pintura y yeso. Retiró la cubierta con movimientos ensayados. Dentro, el maletín se abrió con la presión biométrica de su pulgar. Lo que había dentro no estaba cubierto de polvo. No había sido olvidado, solo enterrado. Armas personalizadas, pulidas y aceitada. 2 teléfonos desechables, ambos apagados. Una serie de unidades USB encriptadas, etiquetadas con alias. Un cuaderno doblado lleno de nombres, direcciones parciales, bocetos, herramientas no de venganza, sino de precisión, de planificación, de guerra. Andre se sentó durante mucho tiempo en el frío suelo del sótano, observando el contenido. No había música en su cabeza, ni gritos de justicia, ni destellos dramáticos de dolor. Solo claridad. Una comprensión silenciosa de que la vida que había construido después del ejército, después de la muerte de su esposa, después de criar solo a Jamal, acababa de terminar. Esa noche, no durmió. Organizó sus herramientas. Limpió cuidadosamente las huellas dactilares. Probó el peso de cada arma, el silencio de cada silenciador. Y cuando volvió a cerrar el maletín, ya no parecía algo escondido. Parecía un propósito. La habitación del motel olía a lejía y humo de cigarro, de esas que cobran por semana y no hacen preguntas. Una unidad de aire zumbaba suavemente bajo gruesas cortinas opacas. Dentro el silencio era quirúrgico. Andre Carter estaba sentado al borde de la cama, la espalda recta, las manos firmes, igual que como se sentaba en los informes de años atrás, cuando la guerra era algo que llevaba como un uniforme. La habitación se había transformado en una célula de planificación. Una pared estaba cubierta de impresiones, cada una fijada con cuidado. Fotos policiales, capturas de Facebook, registros de licencias de caza, fotos del DMV, registros electorales, papeles de baja militar. Los había encontrado a todos. Cada hombre que tuvo un papel en la muerte de su hijo o en su encubrimiento. Eli Murdoch, el tirador, estaba en el centro. A su alrededor, los demás. Los 3 que habían acorralado a Jamal en el bar, el camarero que no vio nada, el sheriff que escribió la mentira, y algunos nombres más que Andre había descubierto investigando más a fondo. Viejos amigos, primos, ayudantes que asintieron y firmaron el silencio. Hilos rojos conectaban las fotos como vasos sanguíneos en un mapa. En la esquina del tablero estaba la tarjeta de identificación de Jamal de la escuela de medicina, plastificada y aún limpia. Andre la había colocado allí como una brújula, no para guiar su rabia, sino para afilar su razón. Esto no era venganza, era una operación estructurada de cierre. Se movía con la disciplina de un hombre que había vivido en el caos y había aprendido a dominarlo. Compró ordenadores portátiles desechables en 3 casas de empeño diferentes y los cargó con herramientas de encriptación. Cada archivo estaba compartimentado.
cada identidad almacenada por separado. Nombres falsos registrados bajo empresas fantasma. Su experiencia previa en contratos privados le ayudó a pasar desapercibido entre los controles digitales. Su vida anterior le había enseñado a mezclarse. Su nuevo propósito requería desaparecer por completo. Compró herramientas y dinero en efectivo, ganzúas, guantes, paquetes de tinte, cortadores de pernos, plástico impermeable. En una ferretería, compró un chaleco reflectante y una carpeta con pinza, lo justo para parecer oficial cuando lo necesitara. En una tienda de excedentes militares de segunda mano, añadió un traje ghillie, un monocular de visión nocturna y una red de camuflaje. No estaba acumulando, estaba afinando. Cada objeto tenía una tarea. Los dos documentos falsos vinieron después. Sellos estatales, laminados falsificados. Licencias de conducir con rostros que ya no llevaba. Borró sus huellas dactilares de cada superficie, memorizó matrículas de vehículos señuelo y usó tarjetas de crédito prepagadas para llenar los tanques de gasolina de forma anónima. Cada mañana comenzaba con silencio, café y chinchetas. Rastreaba rutinas, trazaba horarios de trabajo, viajes de casa, reuniones de iglesia. Anotaba patrones. ¿Quién bebía dónde? ¿Quién dejaba las luces del porche encendidas? ¿Quién siempre llevaba un arma? El pueblo tenía sus secretos, pero no estaba preparado para un fantasma con tiempo, entrenamiento y dolor. A su lado, sobre la mesa de la habitación del motel, descansaba un cuaderno desgastado lleno de coordenadas, diagramas y mapas de terreno dibujados a mano. Lo hojeaba como si fuera una escritura sagrada, cruzando cada nombre del tablero con las notas al margen. Cada página era una historia de fracaso, de justicia negada, de verdad enterrada, de sistemas construidos para proteger a asesinos si sonreían de la manera correcta. Andre nunca permitió que las emociones nublaran la habitación. No había música, no había noticias, solo el ritmo del método y el peso de la memoria. Por las noches, encendía una sola vela sobre la cómoda, no para rezar, sino para concentrarse. Al final de la semana, el tablero de guerra estaba completo. No quedaban preguntas, solo pasos. El proyecto fantasma había comenzado. El bosque estaba inmóvil antes del amanecer, envuelto en ese espeso silencio que solo se presenta antes de la muerte. Una niebla baja se aferraba al suelo del bosque, serpenteando entre robles desnudos y matorrales cubiertos de escarcha. Él y Murdoch avanzaba con confianza por el terreno, vestido de pies a cabeza con ropa de camuflaje, su rifle colgado de un hombro, una pistola en la cadera. Respiró hondo, disfrutando del frío. Su perro, un pointer marrón flaco llamado Buck, trotaba delante de él, con el hocico bajo, la cola moviéndose con un propósito silencioso. Ese era el santuario de Ellie. Las montañas Ozark le eran familiares, tierras heredadas de su abuelo donde generaciones habían cazado ciervos, rastreado coyotes y enseñado a los niños a disparar antes de que pudieran afeitarse. El sendero hacia su escondite era una costumbre. Lo había marcado con muescas talladas y trampas caseras hechas de hilo de pescar, alarmas improvisadas para osos curiosos o intrusos. Era tradición, era rutina. No notó las señales de que su rutina había sido alterada. Detrás de él, más profundo en el bosque, Andre Carter se movía como vapor, vestido con ropa de tonos tierra, el rostro cubierto bajo un pasamontañas, su calor corporal disimulado con gel frío. Un monocular térmico en una mano escaneaba la posición de Ellie, mientras la otra desactivaba cuidadosamente las trampas sin hacer ruido. Andre no dejó rastro de su paso, solo un leve cambio en el patrón, un silencio en la maleza donde algo debería haber crujido. Mientras Ellie alcanzaba la cima y se acomodaba en su escondite habitual, Andre se desplazó en un amplio círculo, paciente. Mapeó cada ángulo, cada ruta de escape, cada rama suelta bajo los pies. Conocía exactamente el alcance del rifle de Ellie. Conocía su peso,
su retroceso, el tiempo de recarga. Esperó. A media mañana no había avistamientos. Ellie se agachó en su escondite, masticando carne seca, bebiendo café de un termo metálico. Buck se sentó cerca, jadeando suavemente. Un cuervo graznó desde lo alto, pero el bosque no devolvió nada. Entonces, las orejas de Buck se erguieron. El perro ladró una vez, con fuerza, pero no por miedo, más bien por confusión. Ellie se giró, se puso de pie lentamente, sus ojos escaneando la línea de árboles. Descolgó su rifle, salió del escondite y avanzó. Sus botas crujían sobre las hojas secas. A unos 15 metros, encontró uno de sus hilos de pesca en el suelo, cortado limpiamente. Unos pasos más adelante notó otro intacto pero recolocado, estirado más alto que antes. Para cuando se dio la vuelta, ya era demasiado tarde. André descendió en silencio desde el árbol sobre él, con una cuerda en la mano, la bota impactando de lleno en el pecho de Ellie. El rifle cayó al suelo. Los dos hombres lucharon brevemente, pero solo uno había sido entrenado para emboscar. André pasó la cuerda con velocidad y precisión, elevando a Ellie con una polea mecánica sujeta al árbol. Ellie quedó suspendido, pataleando, ahogándose mientras la cuerda se apretaba alrededor de su cuello. El perro giraba en círculos debajo, ladrando salvajemente pero sin atacar. Al anochecer, un cazador desde la siguiente loma vio algo extraño a través de sus binoculares. Una figura colgando en lo alto de los árboles, las extremidades aún temblando a la luz que se desvanecía. Cuando las autoridades llegaron a la mañana siguiente, encontraron el cuerpo de Ellie suspendido a 3 metros del suelo, su propio rifle de caza incrustado en su boca y amarrado allí con cinta adhesiva. Su rostro estaba hinchado, sus brazos morados por la sangre que nunca pudo escapar. Buck estaba sentado tranquilamente al lado del árbol, ileso. No había huellas que condujeran al lugar, ni marcas de neumáticos, ni grabaciones de cámaras desde el camino de tierra a 3 kilómetros de distancia. Solo una leyenda local que ya empezaba a formarse sobre un hombre que murió como vivió y la sombra que lo llevó en silencio. Ryan Bell no había dormido más de 1 hora por noche desde el tiroteo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jamal, la sorpresa, la confusión, lo repentino de todo. Había reproducido ese momento miles de veces, cuestionando cada paso. Si no hubiera salido, si hubiera intervenido antes, si hubiera dicho algo a los hombres del bar. El peso del silencio lo aplastaba. En su apartamento de St. Louis, el desorden se había extendido como un hábito nervioso. Cajas de comida para llevar, tazas de café, carpetas apiladas y abiertas, capturas de pantalla impresas de publicaciones en redes sociales, copias de mensajes de texto que había intercambiado con Jamal esa noche. Las paredes, que antes estaban vacías, ahora sostenían cronogramas sujetos con chinchetas, notas garabateadas y círculos rojos alrededor de nombres. Estaba intentando construir un caso que la policía no tocaría. Se había puesto en contacto con un periodista local de forma anónima, dejando un mensaje de voz lleno de tartamudeos y medias verdades, y luego contactó con un podcast independiente conocido por investigar encubrimientos. Nadie devolvió la llamada. 3 días después, volvió a casa y encontró la puerta principal entreabierta. El lugar había sido saqueado, su portátil había desaparecido. Junto con el disco duro y las tarjetas de memoria que había utilizado para recopilar pruebas, las carpetas habían desaparecido. La pared estaba desnuda, pero nada más había sido tocado. No vaciaron cajones, no se llevaron objetos de valor, solo borraron la historia. No llamó a la policía. En su lugar, Ryan se sentó en el suelo de su cocina, respirando con dificultad, mirando fijamente la puerta principal. En ese momento supo que alguien lo había estado vigilando. No solo el pueblo, no solo los vecinos, sino alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. Esa noche, comenzó a grabar una confesión en video. Colocó su teléfono apoyado en una pila de libros
y presionó grabar. La primera toma fue desordenada, la segunda entre lágrimas, la tercera temblorosa pero clara. Repasó lo que había sucedido, lo que vio, lo que no logró detener, y cómo el pueblo había cerrado filas alrededor de Eli. Nombró al sheriff, describió las amenazas, incluso leyó en voz alta la nota que habían dejado en el parabrisas de su camioneta. Nunca llegó a subir el video. André lo encontró antes de que pudiera hacerlo. Antes de continuar con esta historia, por favor, cuéntanos desde dónde estás viendo el video. Si te gustan historias como esta, deja un comentario con un sí y haz clic en los botones de me gusta y compartir debajo del video. Esto nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a la audiencia y es un gran incentivo para nosotros en nuestro camino de compartir historias significativas con muchas personas. Gracias. Era casi medianoche cuando Ryan salió al balcón a tomar aire. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, un leve zumbido bajo el silencio. Se giró para volver al interior y encontró a la figura ya de pie en su sala, tranquila, inmóvil, observando. Ryan se congeló. André no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia fue suficiente para vaciar el color del rostro de Ryan. No hubo armas desenfundadas, no hubo lucha, solo entendimiento. Ryan tomó el teléfono y volvió a grabar. Esta vez con André observándolo en silencio desde el otro lado de la habitación. Habló más rápido ahora, con la voz quebrándose. Repitió todo lo que había dicho en su intento anterior. Esta vez con la certeza temblorosa de que el hombre que lo observaba era juez y ejecutor. Cuando el video terminó, Indre tomó el teléfono, guardó el archivo en una unidad flash y lo metió en el bolsillo de su abrigo. Lo miró un momento más, luego se acercó. Ryan no se movió. André colocó un pequeño objeto sobre la mesa, una sola bala grabada con las iniciales de Jamal. Luego se fue. A la mañana siguiente, el apartamento de Ryan estaba vacío. No dejó nota ni llamadas. Sus perfiles en redes sociales desaparecieron. Sus amigos dejaron de saber de él. Los vecinos dijeron que vieron una furgoneta de mudanza, pero nadie pudo identificar la compañía. En las semanas que siguieron, el video nunca salió a la luz. Pero en un cajón con llave de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, los antiguos profesores de Jamal recibieron un sobre sin remitente. Dentro había una unidad flash y una confesión. El viento soplaba bajo por las carreteras rurales de Missouri, llevando consigo el olor agudo de los pinos y el eco lejano de grillos. La taberna de O'Reilly seguía en pie como siempre, con sus revestimientos de madera desgastados, su cartel oxidado, y una luz de porche parpadeante como una estrella moribunda. Era bien pasada la medianoche, y el estacionamiento estaba vacío, salvo por un coche polvoriento que se detuvo por un momento antes de apagar el motor y quedar en la oscuridad. André salió lentamente, balanceándose lo justo para parecer un vagabundo cansado. Una camisa de franela desgastada le colgaba de los hombros y una gorra de camionero le cubría el rostro. En una mano llevaba un bidón de metal abollado que chapoteaba suavemente con cada paso. Caminaba con la lentitud de alguien que había recorrido demasiados kilómetros y acumulado el doble de arrepentimientos. El camarero dentro no levantó la vista cuando se abrió la puerta. Estaba solo, limpiando la misma sección de madera de siempre, con una botella de whisky a su lado y una radio sonando bajo en el fondo. Cuando André entró, murmurando algo incoherente, el hombre apenas lo reconoció, solo una mirada, un gruñido y un gesto hacia la estantería. André sonrió bajo su barba y se tambaleó hacia el baño. Lo que siguió no fue ruidoso. No fue apresurado. En el pasillo detrás de los baños, André se agachó bajo las rejillas de ventilación, destapó el bidón y comenzó a verter. El olor a gasolina se elevó espeso y rápido, esparciéndose como un rumor. Trabajó meticulosamente, salpicando combustible bajo los marcos de las puertas, dentro de las rejillas de ventilación y sobre las tablas del piso de la sala de suministros.
Se movía en silencio, sin pisar fuerte, sin apresurarse. Cuando regresó al salón principal, el camarero apenas lo notó. La radio enmascaró el sonido de las cadenas que André pasó por las puertas delantera y trasera. Los candados se cerraron con una calma definitiva. André se movió brevemente detrás de la barra, solo el tiempo suficiente para recoger un encendedor que estaba junto a la caja registradora, y luego desapareció por la puerta principal. Cuando el camarero percibió el olor a gasolina, ya era demasiado tarde. El fuego comenzó en las rejillas de ventilación, rugiendo como un aliento detrás de un grito. Las llamas descendieron por las paredes, se extendieron por el techo y avanzaron sobre la barra en una ola. Las botellas de vidrio estallaron. El humo llenó la sala en segundos. El camarero corrió hacia las puertas, las encontró selladas, las golpeó con los puños hasta que quedaron en carne viva. Luego retrocedió tambaleándose, tosiendo, cayendo contra el mismo mostrador que había limpiado miles de noches antes. Afuera, André estaba de pie al borde del lote de grava, el encendedor aún caliente en su mano. Observó cómo las llamas devoraban las ventanas, proyectando un resplandor anaranjado sobre su rostro y reflejándose en los cristales de sus gafas. El edificio gimió al ceder. La vieja madera se derrumbó en un quejido de vigas colapsando y clavos cediendo. Las chispas se elevaron hacia el cielo nocturno como estrellas moribundas. No hubo sirenas, no hubo voces, solo fuego. El pueblo permaneció en silencio. Nadie llamó por ayuda, nadie salió corriendo. O'Reilly's ardió solo. Solo otro edificio reducido a humo en un lugar que hacía tiempo había enterrado su conciencia. André se dio la vuelta antes de que el techo colapsara, la luz del incendio siguiéndolo mientras regresaba hacia la carretera. El bidón de gasolina tintineaba vacío en su mano. Al amanecer, no quedaba nada más que madera carbonizada y una base de ladrillo manchada de ceniza. La oficina del sheriff más tarde lo llamaría un accidente. Tal vez un fallo eléctrico, tal vez un borracho con un cigarro. Pero en el fondo, los habitantes lo sabían. El incendio no fue aleatorio, fue un ajuste de cuentas. El pueblo de Alder Creek no había conocido el miedo en décadas. Era ese tipo de lugar donde las puertas se dejaban sin llave, los rifles se heredaban como reliquias y los problemas siempre se consideraban asunto de otros. Pero eso cambió después de que encontraran a Ellie en el bosque, con su propio rifle atascado en la boca, colgando como una advertencia desde los árboles. Cuando el bar se redujo a cenizas unos días después, con el camarero atrapado dentro y sin rastro de incendiarios ni acelerantes, comenzaron los susurros. No mencionaron el nombre de Jamal. No dijeron asesinato, pero las palabras represalia de pandillas se propagaron rápido, llevadas entre conversaciones en voz baja, en los pasillos del supermercado, y advertencias murmuradas en barbacoas y reuniones en la iglesia. Era más fácil así, culpar a algo sin rostro, algo externo, algo que no los obligara a confrontar lo que realmente había sucedido aquella noche en O'Reilly's. Los lugareños empezaron a dejar escopetas junto a la puerta. Hombres que no habían limpiado sus rifles en años comenzaron a pulirlos a diario. Se instalaron luces con sensor de movimiento en los porches. Los perros fueron llevados al interior. La sensación de comodidad que había definido a Alder Creek durante tanto tiempo fue reemplazada por la sospecha, la tensión y un miedo lento y creciente. En respuesta, el sheriff Tully Green pidió calma. Programó una asamblea en la antigua iglesia metodista, ahora convertida en centro comunitario. El cartel decía, seguridad y protección pública. El mensaje era claro. El miedo había echado raíces y el pueblo quería a alguien a quien culpar y alguien que prometiera control. La noche de la reunión, el estacionamiento se llenó de camionetas y viejos sedanes. Los hombres llegaron con chaquetas de camuflaje, gorras de béisbol y expresiones de incomodidad disfrazadas de firmeza. Las mujeres se sentaron cerca de sus esposos, con los brazos cruzados, los ojos recorriendo la sala como si esperaran que alguien irrumpiera en cualquier momento.
La iglesia estaba repleta de gente preocupada del pueblo. El púlpito había sido reemplazado por una larga mesa detrás de la cual el sheriff Green se sentó con 2 ayudantes y el coordinador de emergencias del condado. Las vidrieras proyectaban sombras extrañas sobre las paredes, y el tablero de himnos, cerca de la puerta, ahora mostraba números de contacto de emergencia. El sheriff Green se levantó y se dirigió a la sala con la soltura de un hombre que había gobernado ese pueblo durante 30 años. Habló en frases cortas y tajantes, asegurando a todos que las muertes estaban bajo investigación, que no había amenaza para la comunidad en general, que su departamento estaba coordinando con las autoridades federales. No mencionó el nombre de Eli, no habló del camarero, pero dejó algo claro: protegemos a los nuestros. Afuera, al otro lado de la calle, un coche estaba estacionado en la oscuridad, con el motor encendido, las luces apagadas y las ventanas subidas. Dentro, Andre Carter observaba en silencio. Había llegado temprano, se había estacionado con cuidado y había posicionado el coche de tal manera que podía ver por las ventanas de la iglesia sin llamar la atención. Observó a Green hablar. Observó cómo la multitud se removía, cómo el miedo se asentaba como polvo sobre cada rostro. Sobre su regazo descansaba un pequeño cuaderno. Dentro ya había comenzado a trazar los siguientes nombres, aquellos que no estuvieron en el bar esa noche, pero que habían elegido guardar silencio desde entonces. Un ayudante que había borrado el informe del incidente. Un juez que se negó a otorgar una orden. Una mujer que dijo haber visto todo, pero que de repente lo olvidó en el momento en que el sheriff la interrogó. Andre no escribía con rabia, escribía con propósito. Mientras el pueblo se replegaba, cerrando filas y puliendo sus armas, Andre Carter permanecía en las sombras, inmóvil. Para ellos, todo era un misterio. Pero para él, era matemática, una lista, un sistema, y apenas había comenzado. La granja del sheriff estaba al borde de un largo camino de grava, rodeada de campos abiertos y cercas de alambre de púas envejecidas. Era el tipo de lugar construido para la soledad, lo suficientemente lejos del pueblo como para sentirse aislado, pero lo bastante cerca como para ser llamado cuando surgían problemas. Un porche que rodeaba la casa crujía con cada ráfaga de viento, y una luz de porche zumbaba sobre la puerta, atrayendo polillas que revoloteaban sin cesar contra el foco. Dentro, el sheriff Tully Green dormía con una escopeta cargada apoyada contra la pared cerca de su cama. El incendio lo había sacudido, la muerte de Eli lo había golpeado. El pueblo estaba tenso, y por primera vez Green no tenía todas las respuestas. Fingía que sí, de pie en la asamblea, dando órdenes a sus ayudantes, asegurando a los lugareños que estaban a salvo. Pero en las horas silenciosas de la noche, ni siquiera él estaba seguro de en qué creía ya. No escuchó cuando la ventana de la habitación de invitados se deslizó silenciosamente. No escuchó el leve golpe de unas botas sobre el suelo de madera. Andre se movió por la casa de campo como una sombra. Sus pasos no hacían ruido. Sus manos enguantadas evitaban cada tabla que crujía, las mismas que había mapeado cuidadosamente a principios de esa semana. El perro afuera no ladró. Andre había dejado un trozo de cecina cerca de la verja como distracción. En la oficina del sheriff, oculta detrás de una estantería, Andre encontró lo que necesitaba. Una línea fija, un enrutador, un enredo de cables, todo conectado al sistema de comunicaciones del sheriff. Colocó la escucha con cuidado, asegurándola a la parte inferior del escritorio con un adhesivo fuerte. Luego se dirigió al dormitorio. Green roncaba suavemente, la habitación iluminada solo por el resplandor de un reloj digital. Sobre la almohada, Andre dejó una sola bala, limpia, sin disparar, grabada con las iniciales José. Luego desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, la casa estaba intacta, nada roto, sin señales de entrada forzada. Pero Green notó la bala en cuanto abrió los ojos. La miró durante mucho tiempo antes de alcanzar su teléfono. Más tarde ese mismo día, la escucha captó una llamada. La voz de Green sonaba baja,
agitada, filtrada por el miedo. Hablaba con alguien en quien confiaba. Tal vez un ayudante, tal vez un amigo con contactos más profundos. El tono pasó de la incredulidad a la alarma mientras relataba lo que había encontrado. «Es militar», dijo Green. «Ahora lo sé. Está aquí». Hubo una pausa y luego llegó la orden. «Reúne a los muchachos. Cierra el pueblo. Nadie entra ni sale sin ser identificado». «Ya lo sé». En pocas horas, las camionetas alinearon las carreteras de entrada y salida de Alder Creek. Hombres con camuflaje se apostaron en los porches con binoculares. Las armas fueron limpiadas y cargadas. La milicia voluntaria, formada por viejos cazadores, exayudantes del sheriff y patriotas demasiado entusiastas, organizó puntos de control improvisados alrededor del perímetro del pueblo. La comunidad, que alguna vez se había enorgullecido de la confianza entre vecinos, ahora funcionaba como una ciudad sitiada. Dentro de la casa del sheriff, la bala seguía sobre la mesita de noche, intacta. Sus ojos volvían a ella con frecuencia, como si esperara que se moviera. Revisó las cerraduras 3 veces antes del atardecer. Esa noche no durmió. No podía. Lo que lo perturbaba no era el miedo a ser casado. Era saber que el hombre allá fuera. El hombre que lo vigilaba ya había estado dentro. Ya había decidido no matarlo. Ya había enviado un mensaje mucho más fuerte que cualquier disparo. Esto no había terminado. Ni siquiera había comenzado. La casa del lago estaba en silencio a lo largo de la orilla cubierta de niebla del lago de los Ozarks. Su muelle de madera se balanceaba suavemente con la respiración lenta del agua. Jake Melvin se había refugiado allí desde el incendio, sin redes sociales, sin llamadas telefónicas. Les dijo a algunos amigos que necesitaba desaparecer por un tiempo y pensar. Lo que no dijo fue que no podía dormir. No sin revisar las cerraduras 2 veces, no sin ver sombras donde no las había. La casa había pertenecido a su familia por 3 generaciones. Un refugio de pescadores, convertido en escondite de fin de semana. Ahora se sentía más como un búnker. Mantenía un revólver sobre la mesita de noche y dormía con un ojo medio abierto. El ritmo de las olas del lago hacía poco por calmar sus nervios. Había escuchado lo de Ellie, había escuchado lo del bar. Se repetía que eran coincidencias, que el sheriff lo resolvería, que tal vez, solo tal vez, ya había pasado. Estaba equivocado. Algún tiempo después de la medianoche, la puerta trasera se abrió con un crujido. No se activaron alarmas, no se encendieron luces. Andre se movió silenciosamente, vestido para la oscuridad. Sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra del interior. Había cortado la energía horas antes. La caja de fusibles estaba a menos de 1 kilómetro cuesta abajo, fácil de encontrar y más fácil de desactivar. El lago se tragaba el sonido. Nadie escucharía nada. Jake se despertó al sonido de las tablas del suelo crujiendo. Se incorporó demasiado tarde. Andre ya estaba en la habitación. Siguió una breve lucha. Gruñidos ahogados, puños al aire, una mesa que cayó al suelo. Jake alcanzó el revólver, pero ya no estaba. Nunca lo vio desaparecer de la mesita. En pocos minutos, la casa volvió a quedar en silencio. Afuera, la noche era más fría. La niebla se deslizaba sobre la superficie del lago y los sapos croaban a lo lejos. Andre arrastró el cuerpo inerte de Jake a través del muelle, sus botas dejando débiles rastros de agua sobre las tablas. Una gruesa cadena pasaba por un ancla oxidada, tintineando contra las maderas con cada paso. El peso era preciso, calculado. Al borde del muelle, ató el ancla a los tobillos de Jake con bridas plásticas, doblemente aseguradas por si acaso. Luego sacó de su cinturón una navaja plegable, y con las mismas manos firmes que una vez usó para reparaciones en el campo, talló un hombre en la piel pálida del pecho de Jake, lo suficiente profundo para que permaneciera visible,
lo suficientemente superficial para que no sangrara demasiado antes de hundirse. Jamal. Las letras eran limpias, deliberadas, una firma, no un mensaje. Andre empujó el cuerpo al lago sin ceremonia. El agua lo tragó por completo, ancla incluida, sin dejar más que unas pequeñas ondas en la superficie. Pasaron varios días antes de que el cuerpo flotara. Un pescador local lo encontró atrapado entre los juncos, a casi 1 kilómetro corriente abajo. El hedor le llegó antes que la vista. Los brazos de Jake estaban extendidos, la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos abiertos con ese tipo de miedo que no desaparece ni con la muerte. El ancla se había soltado, pero las bridas plásticas seguían allí, hundidas en el hueso. La oficina del sheriff acordonó la zona en menos de 1 hora, pero la noticia ya se había esparcido. Era la tercera muerte. Otro hombre del bar, sin señales de entrada forzada, sin grabaciones de seguridad, sin testigos. Solo un nombre tallado en un cadáver. Y la creciente certeza de que esto no era algo al azar. El pueblo comenzó a susurrar sobre un fantasma. No una pandilla, no un asesino, un fantasma. Algo que estaba allí afuera. Silencioso, metódico, imparable. Y no había terminado todavía. La llegada de los agentes federales a Alder Creek no vino acompañada de sirenas, ni luces intermitentes. Llegó en silencio. 2 SUV negras rodaron al pueblo poco después del amanecer. Sus ventanas polarizadas. Sus placas simples, gubernamentales. Se estacionaron detrás de la oficina del sheriff y permanecieron allí la mayor parte del día. Las puertas cerradas, los motores fríos. Para cuando el remolque de comando móvil estuvo instalado a las afueras del pueblo, el ambiente ya había cambiado. Los lugareños lo notaron. El sheriff también. Dentro del remolque, un generador zumbaba junto a un conjunto de computadoras portátiles abiertas. Los monitores recorrían mapas aéreos, archivos de casos y reportes de escenas del crimen. Los agentes estaban hombro con hombro, vestidos con chaquetas de prensa y botas tácticas, hablando en tonos bajos. Un pizarrón ya se estaba llenando de nombres. Ely Murdoch, Wyatt Jennings, el camarero, Jake Melvin. 3 hombres muertos en menos de 2 semanas, sin testigos, sin sospechosos, sin grabaciones. Cada caso limpiamente ejecutado. En una mesa cerca de la parte trasera del remolque descansaba el detalle clave. Informes balísticos extraídos de la escena del crimen del bar y la vaina recuperada de la almohada del sheriff Green. No había coincidencias en ningún registro federal ni estatal. La bala había sido cargada a mano. Las marcas indicaban un cañón fabricado artesanalmente, probablemente de un arma militar con supresor. No se detectaron firmas térmicas en ninguna de las escenas. No se dejaron casquillos, excepto el que fue colocado deliberadamente. Quienquiera que fuera, no improvisaba. Seguía un plan. Revisaron imágenes de drones, registros de peajes en las carreteras y grabaciones de gasolineras hasta 80 kilómetros a la redonda. Nada. Ningún patrón, ninguna matrícula identificada. Quien había hecho esto había desaparecido del sistema sin dejar huella. Un agente revisó los informes de autopsia nuevamente, pasando lentamente las páginas. El nombre de Jamal Carter seguía apareciendo, no en el relato oficial del sheriff local, pero sí en las conexiones entre las víctimas. Los 3 hombres muertos estuvieron presentes la noche en que Jamal murió. Uno apretó el gatillo. Uno mintió para encubrirlo. Uno fingió que no había pasado nada. El informe oficial del condado era delgado. Demasiado delgado. Otro agente, sí, abrió un expediente de personal marcado esa misma mañana. Pertenecía a Andre Carter, ex militar, operaciones especiales, dado de baja honorablemente, sin antecedentes penales. Dirigió un negocio de construcción en Chicago por más de 1 década, perdió a su esposa por cáncer, crió solo a su hijo. Jamal Carter. La sala quedó en silencio. El momento encajaba.
Las habilidades coincidían. El motivo no podía ser más claro, pero no había pruebas sólidas, nada que lo colocara en el pueblo, ninguna grabación, ninguna compra, ningún rastro digital. No había activado un teléfono. No había usado tarjetas de crédito. Incluso sus registros vehiculares estaban limpios e inactivos. El hombre había desaparecido del sistema civil 2 días después de la muerte de su hijo. Uno de los agentes más veteranos se apartó del pizarrón, con las manos en la cintura. «Esto no es justicia callejera», dijo con firmeza. «Esto es represalia táctica». Los agentes más jóvenes asintieron con incomodidad. Ninguno dijo la palabra vigilante, nadie usó la palabra terrorista, pero la inquietud era evidente. Quienquiera que fuera este hombre, no estaba simplemente enojado. Estaba preparado, disciplinado, frío, y no había terminado. En el pizarrón, alguien agregó un cuarto nombre con marcador rojo: Sheriff Tully Green. Vivo. Por ahora. Afuera del remolque, el pueblo continuaba con una normalidad forzada. Los niños caminaban a la escuela, los granjeros atendían sus campos. Las luces de los porches permanecían encendidas más tiempo de lo habitual. Pero debajo de la rutina, el miedo ya se había instalado. El gobierno finalmente había llegado. Pero el fantasma había estado allí, mucho antes que ellos. La llamada llegó justo antes del atardecer. Un vehículo abandonado en el Camino Rural 12, reportado por un camionero que pasaba. Despacho lo marcó como sospechoso, posiblemente conectado con la reciente cadena de incidentes. El sheriff Tully Green ya estaba al límite, funcionando con cafeína y nervios a medio dormir. No esperó refuerzos. Quería control. Quería que fuera discreto. Quería ser él quien lo manejara. El camino era de grava, apenas lo suficientemente ancho para 2 autos. Los árboles colgaban bajos sobre la carretera, proyectando largas sombras sobre la maleza. La patrulla de Green avanzó lentamente por el sendero, las llantas crujiendo sobre las piedras sueltas, las luces rojas y azules cortando la penumbra creciente. A unos cientos de metros, divisó el vehículo. Un sedán oxidado estacionado al borde del camino, con el capó levantado y la puerta del conductor ligeramente entreabierta. No había nadie a la vista. La zona estaba aislada. La casa más cercana estaba al menos a 3 kilómetros. Era el tipo de lugar que los lugareños conocían bien, pero que los forasteros nunca encontraban por accidente. Green estacionó y salió del vehículo, con la mano descansando sobre su arma mientras escaneaba la línea de árboles. El bosque estaba quieto, pero el aire se sentía cargado. Dio unos pocos pasos lentos hacia el coche, entrecerrando los ojos para intentar leer la matrícula. Estaba cubierta de barro. No había forma de distinguirla. Se agachó para revisar debajo del coche. Y fue entonces cuando ocurrió. Un estallido ensordecedor rasgó el aire, seguido por una onda de choque que lanzó a Green hacia atrás, haciéndolo caer sobre la grava. Una pared cegadora de fuego y metralla explotó desde el frente de su patrulla. El bloque del motor se abrió como si hubiera sido rasgado. El capó salió volando como una moneda lanzada al aire. Los neumáticos estallaron. Las llamas lamieron el parabrisas. Las sirenas se apagaron al instante, reemplazadas por el siseo del plástico derritiéndose y el gemido de la estructura doblándose hacia adentro. Green quedó tendido de espaldas, con un zumbido en los oídos, la cara cubierta de sangre. Sus piernas no respondían. La patrulla estaba completamente envuelta en llamas. El humo ascendía entre las copas de los árboles como una bengala de auxilio. Y entonces llegaron los pasos, lentos, deliberados, crujientes sobre la grava y los cristales rotos. Una sombra emergió del humo, alta, de hombros anchos, con una chaqueta gris manchada por el trabajo del día. La figura sostenía una pistola con silenciador a su lado, su superficie mate. Imposible de rastrear. Los ojos de Green se abrieron de par en par. El reconocimiento lo invadió de inmediato. Intentó hablar, pero solo pudo toser. La figura no se apresuró. Dio un paso adelante hasta quedar a solo unos metros,
La luz de las llamas titilaba sobre su rostro. Andre Carter lo observó sin inmutarse. Levantó el arma, apuntó una vez y disparó. El disparo fue silencioso, solo un leve pop sobre el telón de fondo del incendio. La cabeza de Green se giró violentamente hacia un lado. El silencio regresó. Andre se quedó allí unos segundos más, observando el cuerpo del sheriff inmóvil en el polvo. No dijo una palabra. No hubo discurso de venganza ni dramatismo. Simplemente se dio la vuelta, caminó de regreso al bosque y desapareció entre el humo que se elevaba. El fuego continuó detrás de él, proyectando tonos rojos y dorados sobre los árboles mientras la noche se asentaba. Cuando los ayudantes llegaron, la patrulla era una carcasa negra y el cuerpo de Green yacía desplomado junto a ella, su placa medio derretida y su arma intacta. La escena era un caos. Tierra calcinada, metal destrozado, el eco inquietante de algo ejecutado con precisión. El sheriff no murió en una ráfaga gloriosa, sino en el frío y exacto silencio del juicio. La justicia lo había encontrado. Y no llevaba una placa. El video de la confesión se subió a las 2:14 de la madrugada. Era una grabación cruda y granulada de Ryan Bell, sentado en una habitación tenuemente iluminada, pálido y tembloroso. Su voz se quebraba mientras hablaba, relatando todo. La noche en el bar, las amenazas de la gente del pueblo, la indiferencia del sheriff y la culpa que lo había perseguido desde entonces. Repitió el nombre de Jamal una y otra vez, como si decirlo pudiera deshacer el silencio que alguna vez guardó. «Mintieron», dijo a la cámara. «Él no merecía esto». Pero el video nunca se hizo público. Andre lo interceptó en cuestión de minutos. La subida fue congelada. Las credenciales de acceso fueron restablecidas. El archivo eliminado de la vista pública. La confesión tenía valor, pero no como espectáculo. Andre no estaba interesado en convertir a Ryan en un mártir, ni en darle al pueblo otra excusa para tergiversar la historia a su manera. Al amanecer, el video había sido copiado en una memoria USB y sellado en un sobre sin marcas. Fue enviado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. ¿Sin nota? ¿Sin remitente? Solo la verdad cruda entregada a las personas que alguna vez ayudaron a forjar los sueños de Jamal. Mientras tanto, Ryan ya había desaparecido. Había sido atraído hasta un aula abandonada, en uno de los antiguos edificios satélite del campus, de esos que se usaron décadas atrás para clases de anatomía y disección. El polvo cubría las mesas. Los diagramas se despegaban de las paredes. Las luces parpadeaban con la corriente débil de cosas olvidadas. Dentro, la sala estaba en silencio. Las manchas de sangre no eran frescas, pero lo suficientemente recientes como para marcar una lucha. Largas marcas en el suelo de baldosas, algunas gotas sobre un gráfico anatómico arrugado, huellas de manos contra la base de un carrito de metal roto. No se encontró a nadie. No se presentó ningún informe. Para cuando el personal de limpieza descubrió la escena 3 días después, Ryan Bell ya no existía en ningún sistema. Su apartamento estaba vacío, sus cuentas bancarias vaciadas, su identidad digital borrada. Solo quedaban la memoria USB y las manchas. El sótano olía a aceite de armas y cenizas. Andre permanecía en silencio mientras el contenedor ignífugo brillaba naranja, devorando un artículo tras otro. Teléfonos desechables partidos por la mitad, libretas empapadas en líquido inflamable, fotos dobladas al medio y mapas impresos reducidos a escamas negras y suaves. Las armas fueron las siguientes, desmontadas con precisión quirúrgica. Los cañones aplastados en un tornillo de banco, los deslizadores destrozados, los gatillos fundidos. Todo fue limpiado. Todo rastro quemado o destruido. Al amanecer, el mural de guerra había desaparecido. El motel estaba vacío. Las habitaciones fueron limpiadas a fondo. En un baño de carretera junto a la autopista, Andre se miró en un espejo agrietado y pasó las maquinillas por su cabello. La barba siguió, cayendo en el lavabo en gruesos mechones.
El hombre que le devolvió la mirada cuando terminó se veía diferente, pero no desconocido, solo más viejo, más delgado, lavado del duelo, no por la sanación, sino por el fuego. Subió a un autobús que se dirigía hacia el sur. Pagó en efectivo, sin equipaje, sin identificación, solo una gorra de béisbol calada hasta las cejas y un asiento junto a la ventana. El viaje fue largo y sin incidentes, pasando por llanuras y pueblos olvidados, cada uno mezclándose con el siguiente hasta que los nombres dejaron de importar. Bajó del autobús en un pueblo fronterizo de Texas quemado por el sol, de esos lugares donde el calor nunca se rompe y donde nadie hace preguntas. Caminó 2 cuadras por aceras agrietadas hasta llegar a un desguace que ofrecía dinero por chatarra. Al dueño no le importaban los currículums ni los nombres, solo que André pudiera levantar motores y trabajar en silencio. En menos de una semana, tenía un catre en la parte trasera de un contenedor de transporte, 3 mudas de ropa y un nuevo nombre bordado en una camisa de trabajo remendada. Nadie lo reconocía, nadie le prestaba atención. Por las tardes, se sentaba bajo los restos esqueléticos de viejos autos, limpiándose la grasa de las manos mientras observaba cómo el sol se derretía en la tierra. André Carter ya no existía. Solo quedaba un hombre moviendo metal bajo el calor, atormentado por nada que alguien a su alrededor pudiera nombrar. Pasaron meses. Los titulares nacionales siguieron adelante. Los incendios en Alder Creek se desvanecieron hasta convertirse en rumor. Los cuerpos fueron enterrados bajo el silencio local. La silla del sheriff permanecía vacía. El pueblo ahora bebía más en silencio. Miraba más a menudo por encima del hombro, pero oficialmente, la vida había vuelto a la normalidad. Entonces, en un condado cercano al otro lado de la frontera estatal, surgió otra historia. Un joven estudiante negro, de 19 años, alumno destacado de primer año en un colegio comunitario, fue asesinado a tiros afuera de una gasolinera. El tirador alegó defensa propia. Dijo que el chico había sido agresivo. Dijo que temió por su vida. No hubo testigos. La grabación de seguridad falló. No se presentaron cargos. Sonaba familiar. Demasiado familiar. La prensa rodeó el caso. Abogados de derechos civiles comentaron en redes sociales. La historia giró brevemente en el ciclo de noticias y comenzó a desvanecerse como tantas otras. Pero días después, el tirador, un ayudante del sheriff fuera de servicio llamado Landon Price, regresó a casa y encontró un paquete en su porche. Sin remitente, solo un sobre marrón sellado con cinta transparente. Dentro había una foto. Jamal Carter, sonriendo. Impecable. El birrete de graduación ligeramente inclinado hacia un lado. Sobre su rostro, alguien había dibujado una sola X roja. No había palabras. No había amenazas. Esa noche, al otro lado de la calle de la casa de Landon, apareció una luz roja parpadeante detrás de las cortinas de un edificio abandonado. Pulsaba con constancia, lenta y deliberada, como un latido. La miró durante horas, congelado detrás de sus persianas. No llamó a la policía. No durmió. No sabía lo que significaba. Pero alguien sí lo sabía. En algún lugar de un desguace, en un pueblo fronterizo, un hombre se limpió la grasa de las manos y regresó a las sombras. La justicia se había convertido en un mensaje. Y el mensaje no se había detenido. Si encuentras esta historia interesante e inspiradora, por favor deja un comentario con sí y presiona los botones de me gusta y compartir debajo del video. Tu apoyo nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a nuestra audiencia y nos permite difundir esta historia aún más en YouTube. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.